¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando desapareces por completo de la vida de alguien? No cuando te alejas a medias, no cuando respondes menos, no cuando tomas distancia estratégica, sino cuando decides que tu voz no volverá a cruzar su mundo, cuando el silencio deja de ser una pausa y se convierte en una frontera definitiva. Muchos hombres creen que dejar de hablarle solo significa ausencia. Suponen que ella simplemente lo acepta, pasa página y continúa como si nada esencial hubiera cambiado. Piensan que el silencio total es solo una decisión personal sin verdadero eco emocional. Pero la realidad psicológica suele ser mucho más compleja, porque cuando una presencia constante desaparece sin retorno, especialmente una presencia emocional, verbal y psicológica, no se crea solo distancia, se crea una ruptura en patrones, expectativas y certezas. La mente humana no procesa fácilmente los finales absolutos, mucho menos cuando antes existía acceso, costumbre y familiaridad. Cuando tu voz desaparece para siempre, ella no solo nota que ya no estás, nota que una puerta se cerró sin ruido pero con firmeza, y esa clase de cierre despierta procesos emocionales profundos. No se trata de manipulación, no se trata de juegos, se trata del peso psicológico que tiene la ausencia definitiva cuando alguien estaba acostumbrado a tu presencia. El primer impacto casi siempre es confusión, porque al inicio, el cerebro rara vez interpreta el silencio como final inmediato. Lo interpreta como anomalía temporal. Puede pensar que estás ocupado, que necesitas espacio, que algo ocurrió, que eventualmente volverás. La mente busca explicaciones menos dolorosas antes de aceptar una conclusión irreversible. Y ahí comienza el conflicto interno. Pasan los días, luego semanas, y cuando el patrón no cambia aparece una pregunta más pesada. ¿Esto terminó de verdad? Esa duda consume más energía emocional de la que muchos imaginan, porque la incertidumbre prolongada obliga a revisar recuerdos, conversaciones, errores, silencios previos, cambios de tono, detalles mínimos. Cada interacción pasada puede convertirse en evidencia potencial de un final que quizá no vio venir. Empieza a preguntarse en qué momento exacto dejó de existir acceso a ti, qué dijo, qué ignoró, qué subestimó. La mente humana necesita narrativa para procesar pérdidas. Cuando no recibe explicación, suele fabricarla. Y muchas veces esas narrativas son más dolorosas que la verdad, porque el silencio absoluto no ofrece contexto, solo ofrece vacío, y el vacío obliga a llenar espacios con interpretación. Por eso la ausencia definitiva puede resultar más inquietante que una discusión, más pesada que una despedida explícita, y más perturbadora que una distancia gradual. Una discusión da material, un cierre verbal da estructura, pero el silencio permanente deja preguntas abiertas. Y las preguntas abiertas tienen tendencia a permanecer más tiempo en la mente. Después llega una segunda emoción, la sensación de pérdida. No necesariamente pérdida romántica. A veces es incluso más específica. Pérdida de acceso. Perder a alguien físicamente ya genera impacto. Pero perder acceso a su voz, a su perspectiva, a sus respuestas, a su disponibilidad emocional, crea una forma distinta de vacío. Muchas conexiones humanas se vuelven invisiblemente estructurales. Una persona se acostumbra a contar ciertas cosas, a compartir detalles, a buscar opinión, a recibir determinada energía. Y cuando eso desaparece de forma definitiva, no solo falta la persona, falta el hábito emocional que esa persona sostenía. Es ahí cuando se percibe lo que antes parecía normal. Tal vez no valoraba cada conversación cuando existía. Tal vez asumía que podrías estar ahí mañana, o la próxima semana, o cuando quisiera. Pero cuando descubre que ya no existe ese acceso, la percepción cambia. La ausencia permanente transforma lo cotidiano en irrepetible. Ese mensaje que ya no puede enviar sin recibir nada. Ese impulso automático de contarte algo que ocurrió. Ese momento donde recuerda una dinámica que ya no existe. Todo eso genera una forma de duelo silencioso, porque muchas veces no duele solo perder a alguien. Duele perder la versión de vida donde esa conexión seguía disponible. Entonces aparece una emoción aún más profunda: rechazo. No el rechazo superficial del desacuerdo, no el rechazo temporal del enojo, sino el rechazo estructural que comunica una decisión clara: ya no hay acceso. Y pocas experiencias humanas golpean más el ego que descubrir que alguien que antes estaba disponible decidió retirarse por completo. La razón es simple: la comunicación es una de las formas más básicas de validación humana. Hablar con alguien confirma existencia mutua en cierto plano emocional. Cuando esa conexión se elimina sin intención de retorno, el mensaje no siempre se percibe solo como distancia. Muchas veces se siente como exclusión. Eso puede llevarla a cuestionarse no solo la relación, sino su significado dentro de ella. ¿Por qué alguien que antes hablaba ahora elige no hacerlo nunca más?
¿Qué cambió tanto? ¿Qué representa ese silencio? Y aquí ocurre algo importante. Las personas rara vez sufren solo por hechos, sufren por interpretación. Puede comenzar a asociar tu silencio con su valor, con errores propios, con reemplazo, con insignificancia o con una derrota emocional que no anticipó, no porque siempre sea cierto, sino porque la mente busca explicación proporcional al impacto. Y cuando alguien no puede acceder a una respuesta real, muchas veces construye una emocional. Por eso el silencio definitivo puede tener más peso psicológico que 1000 palabras impulsivas, porque no discute, no negocia, no explica, solo establece. Y lo que se establece con firmeza suele sentirse más real. Luego emerge otra sensación poderosa, impotencia, porque mientras exista reacción, existe posibilidad. Una respuesta fría aún es respuesta, un mensaje breve aún confirma presencia. Incluso el conflicto mantiene una línea abierta, pero cuando no hay absolutamente nada, aparece una experiencia brutal para quien intenta recuperar control. Descubrir que ya no puede provocar reacción, puede intentar mensajes casuales, puede probar nostalgia, puede buscar confrontación, pero si no obtiene respuesta, cada intento fallido refuerza una verdad incómoda, ya no controla su acceso a ti. Y perder capacidad de influencia sobre alguien que antes respondía puede ser emocionalmente devastador, porque la impotencia no nace solo de perder, nace de no poder alterar la pérdida. Ese punto suele marcar una diferencia psicológica enorme. Antes podía generar una reacción, ahora no puede generar ni una palabra, y cuando una persona comprende que su impacto sobre ti desapareció, puede comenzar a experimentar una mezcla compleja de frustración, ansiedad y obsesión interpretativa, no siempre porque quiera amor, a veces simplemente porque el ser humano lucha intensamente contra aquello que ya no puede controlar. Esa es una de las verdades menos comprendidas sobre el silencio definitivo. Muchas veces no duele solo por ausencia emocional, sino por pérdida total de influencia. Y ahí el silencio deja de ser solo silencio, se convierte en una realidad que obliga a aceptar límites, porque cuando alguien entiende que no importa qué haga, ya no puede acceder a la versión de ti que conocía, empieza a enfrentarse no solo a tu ausencia, sino a su propia falta de poder sobre ella. Y cuando esa comprensión finalmente se instala, aparece uno de los sentimientos más difíciles de evitar, la confrontación con su propio reflejo, porque tarde o temprano, cuando ya no puede culpar al momento, al orgullo, a una supuesta pausa o a una mala racha, surge una posibilidad más incómoda, que tu silencio no sea circunstancial, sino consecuencia. Es entonces cuando muchas mujeres comienzan a mirar hacia atrás con una precisión que antes no tenían. Recuerdan mensajes ignorados, recuerdan veces en que minimizó tu presencia, momentos donde asumió que siempre estarías, instantes donde confundió tu disponibilidad con garantía. Y aquí ocurre algo profundamente humano. Solo cuando algo desaparece de forma irreversible, muchas personas entienden el verdadero peso que tenía, no porque antes fueran incapaces de valorarlo, sino porque la permanencia suele generar ilusión de abundancia. Creemos que ciertas voces seguirán ahí, que ciertas personas siempre responderán, que algunas conexiones por historia o costumbre no se rompen del todo, hasta que se rompen. Y cuando lo hacen no solo se pierde el presente, también se reinterpreta el pasado. Cada recuerdo puede adquirir un nuevo significado. Conversaciones que parecían normales ahora pueden sentirse valiosas. Detalles pequeños pueden transformarse en pruebas de algo que no supo cuidar. Tu paciencia puede verse distinta, tu atención puede parecer más rara, tu presencia puede empezar a entenderse como algo más significativo de lo que asumió, y esa reevaluación puede generar arrepentimiento, no siempre arrepentimiento dramático, a veces es silencioso, interno, persistente, una especie de diálogo privado donde se pregunta si pudo haber actuado distinto, si cruzó límites, si subestimó, si confundió estabilidad con permanencia infinita. Porque uno de los golpes más fuertes para el ser humano no es solo perder algo valioso, sino darse cuenta tarde de que era valioso. Ese tarde pesa, y pesa más cuando no existe posibilidad clara de corregir, porque muchas lecciones emocionales son dolorosas precisamente por eso. Llegan después del cierre. Ahora bien, hay algo todavía más profundo. Tu silencio definitivo también puede despertar comparación, porque cuando desapareces por completo, ella inevitablemente empieza a medir, no siempre de forma consciente, pero ocurre. Compara nuevas conversaciones con las que tenía contigo, compara nuevas energías con la tuya, compara disponibilidad, profundidad, intensidad, autenticidad o incluso estabilidad. Y cuando una conexión dejó una huella real, esa comparación puede convertirse en una presencia invisible. No porque seas perfecto,
no porque nadie más importe, sino porque el cerebro compara experiencias significativas para entender pérdidas. Es parte de cómo procesamos ausencia. A veces descubrirá que no todo acceso emocional tiene el mismo peso, que no toda atención genera la misma sensación, que algunas conexiones eran más únicas de lo que parecían mientras estaban disponibles. Y esa comparación puede traer una verdad incómoda. Algunas presencias solo se entienden bien cuando ya no están. Por eso el silencio definitivo no siempre desaparece rápido de la mente de quien lo recibe. A veces se transforma en referencia, en estándar, en pregunta, en eco, no porque estés presente, sino porque tu ausencia quedó definida con claridad. Y aquí está el punto que muchos nunca comprenden. El verdadero poder del silencio no está en castigar, no está en manipular, no está en hacer sufrir. Su verdadero poder está en comunicar convicción. Cuando alguien entiende que no hablas porque elegiste paz, dignidad, límites o cierre real, el silencio deja de parecer reacción emocional y empieza a percibirse como decisión. Y pocas cosas tienen más impacto psicológico que una decisión firme que no necesita explicación constante, porque vivimos en un mundo donde muchas personas amenazan con irse, pero regresan. Dicen se acabó, pero reabren puertas. Prometen distancia, pero mantienen acceso. Por eso cuando alguien realmente se va, realmente corta y realmente sostiene, destaca. No por crueldad, sino por rareza. La consistencia redefine el mensaje. Tu silencio sostenido dice más que 1000 discursos contradictorios. Dice que entendiste algo. Dice que pusiste un límite. Dice que hay puertas que, una vez cerradas, no necesitan espectáculo. Y eso obliga a quien queda atrás a procesar una realidad distinta. Que esta vez no se trata de esperar. No se trata de convencer. No se trata de manipular tiempos. Se trata de aceptar. Aceptar que algunas decisiones no son impulsos, son finales. Y aceptar un final real puede ser una de las experiencias emocionales más transformadoras, porque obliga a crecimiento, obliga a reflexión, obliga a adaptación. Ahora bien, esto también revela algo sobre ti. Nunca más hablarle no debería ser una herramienta vacía ni una estrategia teatral. Si eliges el silencio definitivo, debe surgir desde claridad, no desde resentimiento infantil, porque cuando el silencio se usa solo para provocar reacción, pierde fuerza, se convierte en ruido disfrazado. Pero cuando nace desde respeto propio, comprensión y decisión, cambia completamente. Entonces ya no se trata de hacer que sienta, se trata de entender que tú también decides qué energía permites, qué ciclos continúas y qué capítulos cierras, y esa diferencia lo cambia todo, porque el hombre que desaparece esperando persecución sigue emocionalmente atado, pero el hombre que se retira porque comprendió que su paz vale más que ciertas dinámicas, ese hombre ya cambió de nivel. Su silencio no suplica, no persigue, no demuestra, selecciona, y cuando alguien percibe eso, el impacto emocional suele ser mucho más profundo, no por ausencia solamente, sino por lo que esa ausencia representa. Representa estándar, representa límite, representa consecuencia. Así que, ¿qué siente ella cuando nunca más vuelves a hablarle? Confusión, porque el cerebro lucha contra finales absolutos. Pérdida, porque descubre el valor de lo que asumía disponible. Rechazo, porque entiende que perdió acceso real. Impotencia, porque ya no puede generar respuesta. Reflexión, porque el silencio firme obliga a reinterpretar. Y quizá lo más importante, comprende que algunas personas no siempre gritan cuando se cansan. A veces simplemente dejan de hablar, para siempre. Y en ocasiones ese silencio termina diciendo todo lo que las palabras ya no necesitaban explicar.